Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura para contarles un poco sobre una pregunta que ha sido recurrente en los medios sociales en estas últimas semanas y sobre las profecías de Gog y Magog. Y me preguntan cómo Rusia va a poder invadir Israel o va a poder atacar Israel si no tienen fronteras en común, es decir, Rusia no es un vecino de Israel y entonces ¿bajo qué motivo podría atacar Israel? Y entonces aquí va la respuesta y ustedes se darán cuenta de que todo esto se está armando recién en esta última década, es decir, recién en estos últimos años. Para todos ya es conocido que Rusia y China ya firmaron un acuerdo de mutua defensa, la cual excluye solamente la necesidad o la obligación de asistirse militarmente si es que uno de los dos, es decir, si Rusia o China inician las agresiones. Es decir, si China iniciara las agresiones, por ejemplo, contra Taiwán, entonces Rusia tendría el derecho de abstenerse de participar en esa acción porque no ha sido China atacada, sino China ha sido la que provocó el incidente. Pero si esto fuera al revés, es decir, si China fuese atacada por Estados Unidos, por Gran Bretaña, Japón o una coalición de estos tres, entonces Rusia estaría en la obligación de intervenir militarmente en apoyo a China y viceversa. Es decir, si Rusia atacara a países de la OTAN, China no estaría obligado a respaldarla. Sin embargo, si cualquier país de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, viola el espacio territorial ruso y Rusia es agredida, entonces China estaría obligada a intervenir militarmente. ¿Por qué les doy estos antecedentes? Porque esto se acaba de firmar recién hace un par de semanas atrás. Ahora, desde que Estados Unidos le impuso a Irán una serie de sanciones, ya hace muchísimos años atrás, este país fue poco a poco armando alianzas con lo que hoy día es Rusia. Porque estas alianzas empezaron a hacerse hace muchos años atrás. Ya existen en la actualidad muchos acuerdos de cooperación militar, de asistencia militar, de asesoría militar, etcétera, entre Rusia e Irán. Todos sabemos que Irán es un enemigo acérrimo de Israel. Eso no hay que ser un gran estratega ni tampoco ser un gran analista geopolítico, puesto que los iraníes y el gobierno iraní lo dice constantemente que ellos van a trabajar y van a sostener a todo aquel que se oponga al pueblo de Israel hasta desaparecerlos. Esto no es ningún secreto de Estado. Lo interesante es que ya está en marcha un acuerdo de sostenibilidad militar similar al firmado con China. Es decir, que si este acuerdo en las próximas semanas o a más tardar en los próximos meses se llega a firmar, cualquier país que ataque a Irán, Rusia estará en la obligación de incorporarse militarmente en la acción. Me explico para que la cosa quede más entendida. Todos sabemos que Israel tiene por política hacer ataques preventivos, es decir, normalmente desde hace muchísimos años atrás, Israel tiene una política de lo que ellos llaman una cirugía preventiva. Es decir, hace varias décadas atrás, los israelíes bombardearon una planta de estudio nuclear en Irán sin tener fronteras en común y justamente por la razón que acabo de explicar. Porque Israel tiene una política de atacar antes de ser atacado. Política que usó, por ejemplo, en la Guerra de los 6 días. Si ustedes estudian la historia, van a descubrir que Israel decide atacar a sus vecinos un día antes del ataque previsto por los países árabes. De ahí que en solo 6 días Israel pudo contener en 6 frentes diferentes al pueblo árabe. Entonces, este tratado o esta firma de concretarse en el futuro próximo, lo que va a suceder es que Israel va a estar atado de manos de intentar una acción quirúrgica preventiva, ya que si ataca Irán, Rusia se vería obligada a atacar Israel.
Rusia e Irán ya se encuentran en buenos coqueteos militares. Ustedes recordarán que hace más o menos alrededor de 15 días atrás, por primera vez en la historia se descubrieron buques de guerra iraníes en el Atlántico. Resulta que estos barcos bordearon por la parte inferior del África y empezaron a navegar supuestamente hacia Venezuela. Es más, las redes sociales, si ustedes recordarán, se llenaron de anuncios apocalípticos de que Irán estaba enviando armas al gobierno de Maduro. Esto lo pueden revisar en el YouTube. Estos barcos a la larga cambiaron de rumbo y entraron al mar Mediterráneo. La siguiente conclusión fue: estos barcos están yendo a Libia a llevar armamento para poder atacar a Israel. Entonces todos los satélites espías estaban encima de estos barcos militares iraníes. Poco antes de llegar a las costas libias, cambiaron el rumbo nuevamente. Y hace 2 días se les descubrió cruzando por el estrecho entre Inglaterra y Francia, en aguas internacionales, dicho sea de paso. ¿A dónde van? A San Petersburgo, a una marcha o a un desfile naval a la cual han sido invitados por la Armada rusa. Es decir, desde un inicio, estos barcos salieron con la intención de llegar a este festival que organiza la Armada rusa justamente en conmemoración a su fundación. Pero lo interesante es que esta ha sido una jugada de ajedrez muy bien planificada. Han tenido a los satélites espías persiguiéndolos a los barcos iraníes a lo largo de prácticamente todo el planeta, cuando sabían perfectamente que estos barcos, es decir, los iraníes sabían perfectamente a dónde estaban yendo. Sin embargo, en vez de ir directamente hacia el mar ruso, optaron por dar toda una vuelta alrededor del mundo para que los satélites estén distraídos persiguiéndolos, para que los rusos y los iraníes hayan hecho esta jugada magistral. ¿A qué va mi comentario? Mi comentario va a que estas 3 fuerzas o estos 3 poderes militares, que son Rusia, China e Irán, que en conjunto serían el ejército más poderoso del planeta, están a punto de consolidar un acuerdo tripartita en el cual realmente van a ser la primera potencia militar a nivel mundial. Putin está jugando hoy en día, desde mi punto de vista, una jugada magistral, ya que a diferencia de la Guerra Fría anterior, cuando la URSS se enfrentaba a Estados Unidos, en este caso Rusia no achica o no se corre al enfrentamiento. Me explico. Para todos nosotros, porque esto ha sucedido recién en las últimas 4 semanas, un destructor británico atravesó el mar, que era territorio ruso, dizque en un tránsito inofensivo a un destino terciario. Sin embargo, fue interceptado por otro buque de guerra ruso, el cual le advirtió y le pidió que cambie su rumbo insistentemente, y los videos están en YouTube, también los pueden ver, como los rusos insisten constantemente de que el destructor británico cambie de curso. Ante la negativa del destructor de cambiar de curso, entonces los rusos abren fuego, es decir, disparan sobre la nave, lo que se conoce como tiro de advertencia, es decir, por lo general se dispara por delante de la proa del otro barco. Si el barco no desiste, es decir, sigue ignorando las indicaciones, entonces ya se abriría fuego sobre el propio navío. Para hacer corta la historia, el destructor británico cambia de rumbo y se va. Poco tiempo después, es decir, más o menos unos 4 o 5 días después, resulta que una fragata holandesa se dirige con rumbo hacia el mar ruso.
Dos Sukhoi 30 interceptan la fragata antes de que ingrese al mar ruso y es iluminado la fragata, se ilumina, se conoce como iluminar, cuando los aviones prenden sus radares en forma activa y enganchan un blanco. Esto es una señal electrónica. La idea de hacer esto es que la fragata o el barco agresor se dé cuenta de que ha sido enganchado para ser blanco de un misil o de una bomba. La idea es que el barco, al captar esta señal electrónica, desista en su intención, lo cual se consiguió porque obviamente la fragata holandesa cambió de rumbo. Estos son juegos de la Guerra Fría, ya se han jugado antes, pero se están jugando ahora a niveles muy peligrosos. Estados Unidos, hace aproximadamente mes y medio atrás, movió su flota porque había cierto desacuerdo con Rusia sobre una zona que está en disputa entre dos naciones. Una nación que quiere entrar a la OTAN y que no puede entrar porque tiene problemas fronterizos o limítrofes con Rusia sobre este territorio. Rusia, en respuesta al movimiento de la flota, movió un ejército de hasta 500.000 de personas a la frontera de este mismo país. Estados Unidos tuvo que retirar la flota y Putin retiró sus tropas. A lo que va mi comentario es que, a diferencia de la Guerra Fría anterior, donde Rusia por lo general cedía a la presión norteamericana o a la presión de la OTAN, en estos casos Putin no está cediendo. A cada amenaza activa, él responde con una defensa activa. El cañoneo del destructor, la iluminación de la fragata, moviendo tropas a la frontera, y lo ha dicho claramente en sus entrevistas, las cuales también están en YouTube, y ustedes pueden ver que Putin ha dicho claramente que no había habido ningún problema de haber hundido el destructor británico, ya que la OTAN está consciente, según Putin, de que le sería imposible ganar una guerra contra Rusia en una guerra convencional. Lo cual nos demuestra de que Rusia actualmente, a través de Putin, está en una posición nunca antes vista en la historia. Es decir, está dispuesto a agarrarse a golpes con la OTAN y con los Estados Unidos. Cosa que antes solamente no pasaba de temas de provocativos. Sin embargo, ya estamos viendo 3 acciones concretas en la cual Rusia ha demostrado estar dispuesta a enfrentarse militarmente a la OTAN. Disparando en forma real y efectiva al destructor británico, iluminando a la fragata holandesa y moviendo tropas a las fronteras con la OTAN. Entonces, este sería el posible y el más probable escenario para que Rusia se vea involucrada en una guerra con Israel. Un acuerdo militar con los iraníes, similar al acuerdo ya firmado con China, obligaría a Rusia a intervenir sobre Israel si es que Israel atacara Irán, cosa que es tradición en la política israelí. En la cirugía preventiva, como le suelen llamar los israelíes a este tipo de acciones, es constante. Ustedes podrán saber y pueden verlo si es que no se han enterado, los constantes bombardeos en el sur del Líbano en las últimas 2 semanas. Y esto es justamente lo que ellos llaman la cirugía preventiva. ¿Qué están atacando al sur del Líbano? Según los israelíes, tienen información de lugares donde estos grupos terroristas están almacenando gran cantidad de cohetes para atacar Israel. Y entonces Israel, bajo esa política, no espera ser atacado, siempre ataca antes. Cosa que también sucedió, si ustedes recuerdan, en la crisis de los misiles con la Franja de Gaza, hace no mucho en la crisis de los misiles. Si ustedes recuerdan, desde la Franja de Gaza se dispararon poco más de 5.000 misiles hacia el territorio israelí. Sin embargo, la respuesta de Israel sobre Palestina o sobre la Franja de Gaza fue realmente contundente. Ustedes pueden ver los videos donde muchos edificios son destruidos por la aviación israelí
justamente por este tipo de políticas llamadas la cirugía preventiva, es decir, para evitar más ataques de cohetes, lo que hace Israel, manda su fuerza aérea y destruye los almacenes de cohetes para que no haya más ataques hacia Israel. Haciendo memoria de lo que ya comenté sobre el ataque a la planta nuclear iraní, a pesar de no tener fronteras en común, eso quiere decir que los aviones israelíes, tanto de ida como de vuelta, volaron por más de un espacio aéreo que no era común ni a uno ni al otro. Y este tipo de acciones son las que hacen prever de que ante la activación del plan nuclear iraní y los acuerdos que existen actualmente de cooperación militar entre Rusia e Irán y la posible firma de un acuerdo similar al que ya tiene Rusia con China, podría poner a Rusia dentro del esquema de un ataque a Israel. He aquí la respuesta por la cual se están acomodando ya las condiciones políticas para que se cumplan las escrituras de acuerdo a lo que están en las profecías. Te invito a que tú revises esta información que está disponible y que la puedes encontrar en los diferentes medios, puesto que hoy por hoy la tecnología nos da esa gran ventaja, que nosotros podemos revisar informaciones que se encuentran disponibles en las redes y son cotejables, como por ejemplo los que lo comenté sobre la jugada magistral que han hecho los rusos con los iraníes para que los Estados Unidos tengan un satélite persiguiendo unos barcos que iban a un desfile naval en San Petersburgo. Es muy interesante porque si tú empiezas a analizar desde el punto de vista estratégico, la jugada ha sido magistral por parte de los rusos y los iraníes. Bueno, ahí está la respuesta que estaban solicitando. Será con ustedes hasta la próxima. Bye bye.